Biblias en Primera Juan, capítulo 2, vamos a leer del verso 3 hasta el 6. Primera Juan, capítulo 2, vamos a leer del versículo 3 hasta el versículo 6. Gracias. Muy bien, vamos a dar lectura a estos versículos de la palabra de Dios. Hermano, no creo que es la primera vez que usted escuche sobre Primera Juan. Los jóvenes han tenido el tiempo de escuchar sobre Primera Juan en el campamento de jóvenes. Y asimismo los niños, los prejuveniles. No, último, los adultos en el campamento que ha pasado la semana anterior. Así que, pero en este mes de septiembre vamos a estar predicando parte por parte lo que es Primera Juan, ¿no? Así que hemos comenzado el día martes de esta semana. Entonces ahora estamos ya en el capítulo 2. Vamos a leer versículos 3 hasta el 6 y dice así la palabra de Dios. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él andó. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por este día, Dios eterno. Sé que muchos están siguiendo este culto por medio del Facebook. Padre, tú también habla a esas vidas y familias que hoy están en casa y aún aquellos que nos siguen más allá de Bolivia. Señor, te pido que tú seas obrando en sus vidas. Padre, te entregamos este tiempo y pedimos que tú nos hables. Espíritu Santo, muévete, usa mi ser, habla a través de mí a cada uno de tus hijos, de tus hijas que hoy se han congregado aquí en esta casa de oración. Oh Dios, te alabamos, te entregamos a ti y pedimos tu dirección. Oh Dios, en el nombre de Jesucristo, amén y amén. Es sorprendente mirar estos versículos. ¿Saben por qué? A ver, en su Biblia, notemos lo que está diciendo. En el versículo 3 dice, en esto sabemos que nosotros le conocemos, ¿no? Y uno se pregunta, ¿en qué? Y sigues un poco más adelante, versículo 4 dice, el que dice, yo le conozco, insiste en el hecho de conocer, ¿no? Ahí. En el versículo 5, al final del versículo dice, ¿no? Por esto sabemos que estamos en él. Por esto sabemos que estamos en él. O sea, otra vez ahí menciona el asunto de conocer. Versículo 6, la primera parte. El que dice que permanece en él, otra vez. Entonces, hermanos, es una porción de la palabra de Dios que insiste en conocer a Dios, en conocer a Dios. Pero es en primera persona, ¿no? O sea, conocerlo de manera personal. De eso
está hablándonos estos versículos. Por eso hoy te planteo el siguiente tema: evidencias de que uno conoce a Dios. Evidencias de que uno conoce a Dios. ¿Cuáles son las evidencias de que conocemos a Dios, de que usted conoce a Dios? Ahora, cuando uno se detiene en esa verdad de conocer a Dios, ¿no? ¿Qué es conocer a Dios? O sea, básicamente es saber por experiencia propia, de primera mano, ¿no es cierto?, quién es Dios. Y entonces está hablando de permanecer en Dios. Cuando habla de conocer a Dios, me está diciendo que yo estoy en relación con Él, ¿no es cierto? Como ayer, por ejemplo, en el culto de jóvenes decía, ¿no? Ahí, ¿cuándo hay comunión? ¿No? Los unos con los otros. ¿Cuándo hay? Entonces, cuando me habla de conocer, está hablando de tener comunión. O sea que estoy bien. Conozco a Dios no por lo que me han dicho, no por lo que he escuchado o por otros medios. No, no. Conozco a Dios porque por experiencia propia, por experiencia personal, ¿no es cierto? Sé quién es Dios. No necesito más razones ni explicaciones para saber cómo es eso de conocer a Dios. Lo conozco porque, como dice, ¿no? Esa alabanza que cantamos, ¿no es cierto? Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en todo mi ser. Cantamos, ¿no es cierto? Entonces, sabemos por experiencia propia cómo es Dios. Lo conocemos, queridos hermanos. Ahora, Juan está contrastando al pensamiento de los griegos. Los griegos pensaban que a Dios hay que conocer a través del intelecto, a través del conocimiento. Por eso han desarrollado bastante la filosofía los griegos y han enfatizado en el asunto de instruirse, al punto que han llegado los griegos a esta conclusión, ¿no? El filósofo es el santo y el ignorante es el peor pecador. A eso han arribado. No, ahí. Entonces, para ellos, conocer a Dios era a través del conocimiento. Por eso no ve. A ver, podemos recordar lo que has aprendido tú en la escuela, en el colegio, de la palabra filosofía. ¿Qué es filosofía? Filo, amor, sofía, estudio o conocimiento, ¿no? Amor al estudio, ¿no es cierto? Ahí básicamente. Entonces, esto era una perspectiva griega. Ellos pensaban conocer a Dios por ese medio. Y Juan está haciendo un contraste, está rechazando esa forma de pensamiento, ¿no? Porque está diciendo que, a ver, ¿cuáles son las pruebas de conocer al Señor? A ver, ¿cómo sabemos que conocemos a Dios? Y ahí es donde yo insisto, hermano, hermana, que tú tengas en mente lo que dice el principio del versículo 3. Y en esto sabemos, mira, imagínate eso, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. En esto sabemos que le conocemos. ¿En qué? ¿Cómo termina el versículo 3? Si guardamos sus mandamientos. ¿Qué está diciendo? ¿Conoces a Dios? Muy bien. Entonces, tienes que estar poniendo en práctica la palabra de Dios.
no es solo saber, como pensaban los griegos. Juan está diciendo, está bien, sabes, ok, entonces vive, pone en práctica lo que dice Dios, ¿no? Y su palabra. Entonces, esto, hermano, esta es una primera evidencia. Una primera evidencia de que conoce a Dios. Si conoces a Dios, así te lo voy a poner personal. Si conoces a Dios, tienes que estar guardando los mandamientos de Dios. Tienes que estar andando conforme a los mandamientos de Dios. Permítanme leer lo que dice la traducción lenguaje actual en esa parte del texto. ¿Sabe qué dice el versículo 3? En esa versión dice, nosotros sabemos que conocemos a Dios. Escucha, mucho más personal, ¿no? Sabemos, estamos seguros y ciertos que conocemos a Dios porque obedecemos sus mandamientos. Y más adelante va a decir, el que no obedece, el que dice que conoce a Dios y no obedece, ese es un mentiroso. Espero que ninguno de nosotros, ninguno de ustedes caiga en esa categoría de mentiroso. Porque lo está diciendo con tanta precisión, con tanta claridad, queridos hermanos. Así que no es asunto de saber la palabra de Dios. Está bien. Hay que saber, hay que aprender, hay que conocer más la palabra de Dios. Pero mi querido hermano, mi querida hermana, dice la palabra, dice la Biblia, que si yo amo al Señor, voy a guardar su palabra. Voy a ponerlo en práctica. Voy a vivir de acuerdo a la palabra de Dios o cómo me enseña, cómo me indica a mí la palabra del Señor. ¿Cómo leo? Y así es como debo andar en mi vida diaria, queridos hermanos. En la lectura bíblica que leímos, vamos al Evangelio de Juan, capítulo 14, al Evangelio de Juan, ¿no? Allí en el capítulo 14 de la lectura bíblica hemos leído y mira lo que dice las mismas verdades. Versículo 15, capítulo 14, versículo 15 del Evangelio de Juan dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Es la prueba. O sea, no es asunto de que yo puedo decir con mucha facilidad de que amo al Señor. Probablemente usted también puede decirle. Si alguien te pregunta, ¿amas a Dios? Tal vez tú dices, claro que amo al Señor. Le amo. Pero ¿qué está diciendo entonces? Jesús dice, ¿no? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y tienes que tomar en cuenta eso. Versículo 21, esto es lo que hemos leído en la lectura bíblica. ¿Qué dice? El que tiene mis mandamientos, lea conmigo por favor en su Biblia. O aquí, no está ahí. El que tiene mis mandamientos y los guarda, mira, y los guarda y los pone en práctica y vive conforme ellas son las que marcan las acciones del hijo, de la hija de Dios, actúa conforme a la palabra de Dios, toma decisiones conforme a la palabra de Dios. Eso implica guardar la palabra. Y está diciendo acá, y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, dice Cristo, y me manifestaré a él. Qué lindo, hermano, hermana, qué maravilloso. Pero hermanos, si amo al Señor, si conozco a Dios, tengo que guardar la palabra de Dios. Tengo que vivir de acuerdo a la palabra
del Señor, hermano. Hermano, hermana, ahora, ¿qué puede decir usted? ¿Conoce a Dios? A ver, piense por un momento, ¿conoces a Dios? Entonces, si conoces a Dios, no debía haber ningún inconveniente en obedecer la palabra de Dios, porque es la primera evidencia que está diciendo la palabra de Dios, hermano. Por eso a mí me encanta que leas la Biblia, porque ahí está diciendo, ¿no? Con claridad de que si amamos al Señor. Y va a seguir un poco más todavía. Versículo 23, ¿qué dice? Respondió Jesús y le dijo a la pregunta de Judas, que no era el Iscariote, le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. O sea, vamos a vivir con él, nosotros en él y él en nosotros. Entonces, qué lindo va a ser esa comunión con el Padre Celestial, esa comunión con Cristo el Señor, esa comunión, cercanía, esa intimidad. ¿Por qué? Porque guardamos su palabra. Y eso está probando a Dios mismo y a los demás de que conocemos al Señor. Que Dios bendiga, mi hermano, mi hermana. Ahora mira lo que dice el 24. El que no me ama, no guarda mis palabras. Claro. Y la palabra que habéis oído no es mía, dice. Otro asunto. Y nosotros pensamos que Cristo ha traído una palabra nueva, diferente. No, mira lo que está diciendo. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Así que entonces, querido hermano, querida hermana, Juan está diciendo a esos filósofos, a esa gente que piensa que es sencillamente acercarnos a Dios y cumplir con algunas cosas, con algunos ritos, quién sabe, ¿no es cierto? Ahí, quién sabe, para algunos ser miembro es algo que me dice que yo amo al Señor, o el haberme bautizado por agua, entonces ahora yo soy del Señor. Oh, yo no me falto de los cultos y entonces ahora yo soy y conozco al Señor. Y bueno, pueden haber muchas ideas en ese sentido, pero Juan está diciendo, un momentito, a ustedes que están pensando así, un momentito, si conoces a Dios, tienes que guardar los mandamientos. Si conoces a Dios, tienes que vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Dicho de otra manera, ¿sabe cómo sería? Si me conoces, dice el Señor, mi palabra tiene que ser tu brújula que te marca siempre el norte. ¿Cuántos dicen amén? Claro. Es que no está separado, hermanos, la obediencia a la palabra del Señor. Pero avancemos un poco más, porque hay más. Porque hay más. La segunda evidencia de que uno conoce a Dios, saben, queridos hermanos, es que se perfecciona en amor. Ahora dirás, ¿y qué es eso? El que conoce a Dios, ¿no? Si conoces a Dios, tienes que perfeccionarte en amor. Después de aclararlo una y otra vez en el versículo 3 y 4, el versículo 5, mira lo que dice. Pero el que guarda su palabra, o sea, el que guarda, el que obedece, el que toma en cuenta siempre la palabra de Dios, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Que el Señor bendiga, hermano. ¿Ah? ¿Qué es eso ahora de perfeccionarlo en amor?
pero no está desconectado de la obediencia a la palabra de Dios. No está desconectado de eso de guardar, andar conforme la palabra del Señor. Entonces, ¿qué está diciendo? Si yo y cada uno de nosotros, todos nosotros, obedecemos la palabra de Dios, guardamos, y la palabra de Dios, como dije hace unos minutos, es, ¿no es cierto?, nuestra brújula que siempre nos marca el norte para nuestras decisiones y acciones. Entonces, si yo hago así, si yo ando así, entonces esa forma de vivir va a hacer que yo cada vez sea mejor cristiano, centrado en la palabra, y que estoy madurando cada vez y estoy avanzando hacia la imagen y hacia la semejanza de Cristo. Entonces, eso es lo que es ser perfeccionado en amor, hermano. Claro, lógico, ¿no? Si obedezco la palabra de Dios, ¿cómo no voy a estar creciendo en mi vida espiritual? Si yo obedezco la palabra de Dios, ¿cómo no va a estar siendo corregido mis defectos, mis aspectos o asuntos negativos que todavía hay en carácter, conducta? Pero si soy obediente a la palabra, ¿cómo no va a estar siendo corregido? Y si yo me estoy sujetando, me estoy acomodando a lo que me dice la palabra de Dios, entonces estoy siendo no transformado, estoy siendo corregido por la palabra de Dios, y el Espíritu Santo va obrando. Entonces estoy siendo perfeccionado para la gloria del Señor. No puede haber de otro modo, queridos hermanos. Es que el obedecer la palabra, hermano, no es algo que, claro, yo escucho, yo sé, no. Es que la palabra de Dios, hermanos, es el asunto más importante para mí. Y entonces yo la obedezco. Y según ella tomo decisiones, hermano, hermana. No es algo que está en mi mente. Es como Santiago dice, ¿no ve? Sed hacedores de la palabra, no solamente oidores. Santiago 1:22, por si acaso. Entonces, hermano, yo tengo que poner en práctica. Si conozco a Dios, si a mí me cuesta sujetarme a la palabra de Dios, si a mí, hermanos, me es difícil, hermano, ajustarme a los mandamientos que Dios me dice en su palabra, entonces hay una gran interrogante. ¿Conozco a Dios? Tendré que preguntar. ¿Realmente le conozco? Hermanos, hermanas, Uyacanaka, tatitun arupaj saskiwa, kumatek diosar unchstaja y diosar munstaja, arunaka pokañamawa. Kititija, diosar unkija, diosan arunaka parijamau, haki, ukwa, poke, upatake ukaja, wali askiwa, sumawa, ukamluraski ukasti, akawipaja, walisuma, chekachatawa, sapa urutham marathama, hekatasi, hila Cuyacanaka. Que Dios bendiga, hermanos. Hermano querido, entonces mira, qué fácil es decir, ¿no? Yo conozco al Señor. Qué fácil es decir, hermanos, yo soy hijo de Dios. Qué fácil es, hermano, contestar a una pregunta que viene a nosotros. ¿Acaso conoces a Dios? Claro que conozco. Pero mira, si yo me someto a lo que dice Juan, ¿qué dice? Muy bien, si conoces, tienes que obedecer la palabra. Esa es la prueba.
No, es la prueba de que conoces a Dios, es la evidencia, hermano, hermana. Ahora, si siempre vas a obedecer la palabra, entonces estás siendo perfeccionado. Eso es lo que está diciendo. Está siendo perfeccionado. Claro, lógico, ¿sí o no, hermanos? Si la Biblia me dice que no debo guardar amarguras, entonces yo lo saco. Obviamente, entonces que eso me está ayudando. Si la Biblia me dice que no debes mentir o no hables medias verdades, entonces dejo de hacer eso, entonces me está corrigiendo. Si la Biblia me dice que debes amar a tu prójimo, no, entonces yo hago eso, obviamente que estoy siendo mejor cristiano. A la luz de aquello tienes que entender ese versículo 5 cuando dice perfeccionado en amor. Hermanos, hermanas. Así que este es un gran desafío, hermano. Es un gran desafío. ¿Cuántas veces, hermanos, te has preguntado y hoy también tienes que preguntarte si conoces al Señor? Y si dices que conoces, yo te contesto con la Biblia, así clarito como hemos leído. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que no guarda sus mandamientos y dice que conoce a Dios, ese es un mentiroso y la verdad no está en él. Es un falso cristiano. Eso es lo que nos está diciendo. Ahora no sé, mi hermano, mi hermana, si tú al escuchar esta palabra estás tranquilo o tal vez ya estás incómodo. Al fin, hoy 10 días del peatón, no sé para qué he venido, tal vez estás diciendo. Hermano, hermana, es profundo lo que nos dice Dios en su palabra, querido hermano, querida hermana. Así que tú tienes que estar madurando. Tú tienes que estar siendo mejor cristiano cada vez, mejor cristiana cada vez. Tú tienes que estar venciendo tus problemas éticos, tus problemas de conducta cristiana, si estás obedeciendo a la palabra de Dios. Y si estás haciendo eso, entonces estás siendo perfeccionado en amor. Que el Señor bendiga, hermanos. La perfección del amor no indica que has alcanzado lo máximo, sino que estás avanzando, que estás mejorando. No, por eso, hermano, ¿qué dice Efesios capítulo 4, versículo 13? A ver, vamos allá. Leamos la palabra, porque eso es lo que siempre tenemos que ir haciendo. Efesios 4, versículo 13. ¿Qué dice? Hasta, mira, qué tremendo, ¿no? O sea, ¿qué está diciendo? Estamos en movimiento, estamos avanzando, estamos progresando. Entonces dice, no, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Mira, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta llegar allí, hasta que lleguemos a esa meta, tenemos que seguir mejorando, avanzando, siendo perfeccionado por el amor, el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, queridos hermanos. La medida es Cristo Jesús. La meta, hermano, es Cristo Jesús. A veces nosotros, hermanos, los cristianos y los pastores, ¿saben, hermanos, qué pasa? Nos comparamos con alguien que está peor que nosotros en su vida cristiana. Entonces, claro, ahí nos sentimos bien. ¿Por qué? Así, yo no estoy tan mal, estoy mejor. Así nos comparamos. No, él está peor, no, este está mal.
yo no, estoy un poquito más arriba, así que estoy bien. Así nos comparamos, hermano. Pero ahora te digo yo, a ti, hermano, de manera personal. A ver, compárate con Cristo. ¿Dónde le queda? Claro, tú te comparas, no, miras a alguien, no estoy yo como él, así que estoy bien, así que un poquito tranquiliza tu conciencia, ¿no es cierto? Pero compárate con Cristo. ¿Dónde le queda? ¿A la rodilla? ¿A la cintura? ¿Al hombro? ¿Dónde le queda? Ese es el punto, hermanos. Nuestra meta es llegar a la estatura de Cristo. Y Dios no nos está dando otro parámetro, sino esa es nuestra medida, hermanos, en cuanto a carácter, madurez, crecimiento en nuestra vida cristiana, querido hermano, querida hermana. Por eso, no es bíblico, no es normal que un hombre o una mujer que conoce a Dios se quede sin madurar, sin crecer. No es bíblico ni es normal. Los que conocen a Cristo, los que son hijos de Dios, siempre van a estar mejorando, avanzando, así como esa alabanza que cantamos, ¿no? Sigo escalando peldaños, ¿no? Sigo escalando peldaños. Pero cantas, pero no subes ni un peldaño. En tu crecimiento, en tu madurez, en tu carácter, en tu conducta, hermano, no subes un peldaño, hermano, si el mismo. Entonces, ¿qué sentido tiene, hermanos, de decir que tenemos comunión con Dios, conocemos al Señor, de que amamos al Señor, cuando el Evangelio de Juan nos dice, si me amáis, guardad mis mandamientos? Hermanos, hermanas, así que, primera evidencia de que conoces a Dios, tienes que guardar los mandamientos. Segunda evidencia de que conoces a Dios, tienes que ser perfeccionado en amor. Tú no puedes seguir siendo el mismo de hace, yo qué sé, 2 años, de hace 3 años, hace 1 año. No puedes seguir siendo el mismo. Estoy hablando en cuanto a carácter. Claro, ya se envejeció un poquito, sí, eso es inevitable. ¿No? Pero te estoy hablando de tu carácter, de tu madurez, hermano, de tu crecimiento. Te estoy hablando de aquello. Entonces no puedes seguir siendo igual. Porque el hecho de conocer al Señor, hermanos, como dice su palabra, no es mi palabra, así que no es el problema, no es conmigo, hermanos. Si tú estás entendiendo y estás diciendo, no, el pastor me está diciendo que no conozco a Dios. Yo no te estoy diciendo, lo dice la Biblia. ¿O no? Y por último, la yapita, pero que es fulminante. Versículo 6, ¿qué dice? Versículo 6, el que dice que permanece en él, el que dice que está en Cristo, el que dice eso, debe andar como él anduvo. ¿Y ahora qué hacemos, hermano? Esa es la tercera evidencia. Si tú conoces a Dios, tienes que vivir como Cristo vivió. Eso, hermanos. Si conoces a Dios, si conocemos a Dios, y si decimos que estamos en Dios, debemos vivir como Cristo vivió.
Tengo aquí una versión, traducción lenguaje actual. ¿Sabe qué dice? El que dice que es amigo de Dios debe vivir como vivió Jesucristo, así de sencillo. Es que el hecho de conocer a Dios, hermano, no puede ser una experiencia neutra que no afecta mi forma de vida, que no afecta su estilo de vida. Sí conozco. Sí conozco. Sí conozco. Entonces, hermano, eso es consecuencia natural, consecuencia lógica, queridos hermanos. No es solo que Dios permanece en el creyente cuando uno conoce, sino el creyente, el hijo, la hija de Dios, permanece en Dios, está en Dios. Hay esa unión. Y si eso es verdad, entonces nuestra vida va a reflejar la vida de Cristo, querido hermano, querida hermana. Así vamos a ser transformados de gloria en gloria. El último himno que cantamos era Yo me rindo a Él, ¿no ve? Yo me rindo a Él. Pero hermanos, ¿qué hemos cantado? Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me rindo con el fin de serle para siempre y agradarle solo. Qué tremendo es eso, hermano. Me estoy comprometiendo, Señor, te voy a ser fiel. Te voy a amar siempre. Y voy a agradarte. Mira. Entonces, hermanos, hermanas, no puede estar nuestra vida separada o ajena a la vida de Cristo. No, hermano. Hay otro himno en Gracia y Devoción, y creo que es el 400 y pico, no me acuerdo qué número es exacto, pero es arriba de 400, que dice: hazme, oh Cristo, como tú eres. Mi ser inunda con tu poder. Ven en tu gloria, Padre bendito, tu semejanza quiero. Quiero ser dócil, manso y humilde. Mira, hermano, lo que está diciendo. Mi ser inunda con tu poder. Ven en tu gloria, Padre bendito. Ven, tu semejanza quiero. Hermanos, hermanas, eso, hermano. Si conocemos a Cristo, nuestra vida tiene que reflejar, tiene que manifestar la vida que Cristo llevó mientras estaba en esta tierra, llevando adelante el ministerio y la misión al cual el Padre Celestial le había enviado. La transformación a la imagen del Hijo de Dios permite al cristiano mostrar lo que es Cristo. Un comentarista dice así, escuche, hermano, ¿sabe qué dice? El mundo no necesita un discurso más de Cristo, sino necesita ver la vida de Cristo en los que se llaman cristianos. Queridos hermanos, queridas hermanas, no sé cómo está usted, cómo se siente. ¿Qué le ha dicho el Señor en esta mañana? ¿Cómo he escuchado? Hermanos, hermanas. Así que las evidencias de que uno conoce a Dios son muy claras, inequívocas.
a la luz de la palabra. Son inconfundibles, hermanos. Si uno conoce a Dios, entonces tiene que obedecer la palabra de Dios. Y si obedece a la palabra de Dios, va a ser perfeccionado en amor. Y si obedece la palabra y es perfeccionado en amor, va a vivir como Cristo vivió. Listo, hermano. Entonces, qué maravilloso será esa forma de vida, esa forma de caminar con Cristo. Yo no sé, mi hermano, mi hermana, ¿cómo está usted? Y te hago la pregunta básica. ¿Conoces a Dios? Y si conoces, ¿cómo está tu obediencia? A Dios, no a mí. ¿Cómo está esa obediencia a la palabra de Dios? ¿Cómo está esa forma de vida, hermanos? Yo te veo aquí, cada vez que estás en un culto. No te veo todos los días. ¿De qué haces, cómo andas, qué estás diciendo, qué no estás diciendo? ¿Cuáles son tus actitudes? No los veo. Pero hay alguien que lo ve, Dios. Y probablemente Dios está diciendo, este varón o esta mujer habla de conocer, pero mira cómo anda. No sé, hermanos. Así que mire, evalúe su vida cristiana y de cómo está a la luz de la palabra de Dios. Pongámonos de pie. Vamos ahora.